una fase de qué? Degradación, muy bien, degradación. Y es una fase y es un evento exergónico porque se libera ¿qué cosa? Energía. Por eso es exergónico. Energía en forma de qué molécula? ATP. ATP. Muy bien, hay ATP. Y en esa respiración celular había dos fases, una fase anaeróbica y una fase aeróbica. Una anaeróbica Hay que donde no acercarlo. participa ¿quién? El oxígeno. Una fase aeróbica donde sí participa el oxígeno. Dentro de la fase anaeróbica, dos eventos. Primero, que ¿dónde se realiza? En el citosol de la célula. Y Julio. ahí hay dos eventos. Julio, este La para allá. glucólisis, Muy bien, la Julio. fermentación. La glucólisis, ganancia bruta, 4 ATP, ganancia neta, 2 ATP. Muy bien, ¿ok? Pero también se liberaba algo más, se liberaban 2 NASH durante la glucólisis. ¿Okay? En la fermentación había dos tipos, fermentación alcohólica y fermentación láctica. La alcohólica, que lo usan ¿quién? Las plantas levaduras, ¿okay? ¿Qué es lo que usan? Toman el piruvato que se formó en la glucólisis y lo transforman de ¿qué? Básicamente En etanol. Obviamente hay un proceso intermediario, ¿no? El piruvato, acetaldehído y luego viene el etanol. Bien. Pero en ese proceso se libera ¿qué cosa? CO2. CO2, muy bien, libera CO2 para formar etanol. Y también, ¿qué cosa es lo que ocurre? Ahí se forma ¿qué cosa? Se forma NAD a partir del NASH. ¿Okay? Muy bien. Y ese NAD otra vez regresa a la glucólisis. Muy bien. En cuanto a la fermentación láctica, ¿dónde se realiza? Músculos. Músculos, muy bien, es de los músculos. Se forma ácido láctico, ¿ok? Ese ácido láctico se va ¿a dónde? Al hígado, el hígado produce glucosa, esa glucosa otra vez se transforma en piruvato, o sea, hace glucólisis, ese piruvato se forma, ¿qué cosa? Ácido láctico y se repite. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Ciclo de Cori. Ciclo de Cori. Muy bien, excelente. ¿Algo más ahí? Muy bien. En la fase aeróbica, atención acá, sí hay participación de oxígeno. ¿Y cuáles son los eventos? Glucólisis, formación de la acetilcoenzima A, así se menciona, coenzima A, ¿sí? Ciclo de Krebs, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Esos son los eventos de la fase aeróbica. La glucólisis tú ya sabes que se realiza en dónde? En el citosol. Y tú ya sabes en qué consiste, por eso que no lo he explicado. ¿Okay? A partir de acá, formación de la acetilcoenzima, ciclo de Krebs, transporte de electrones y fosforilación oxidativa, todos esos eventos ¿dónde se están realizando? En la mitocondria, por si acaso. ¿Okay? Ahora, mucho cuidado. De glucosa a 2 piruvatos, esto tú ya sabes que se llama glucólisis. Ahí se liberaba ATP, ganancia neta, ganancia bruta, acá. Pero también se liberaba algo más, 2 NASH. Y mucho cuidado acá. ¿Okay? Estos 2 NASH se van a dirigir ¿a dónde? A la mitocondria. Y en la mitocondria puede ocurrir dos cosas. O puede ser que se mantenga igualito, no pasa nada. ¿Ok? O puede ser que haya un reacomodo molecular y estos 2 NASH se transformen en 2 fallas. Digamos que cumplen la misma función, transportar electrones. ¿Okay? Simplemente es como mencionarte la glucosa con la fructosa. Cambia la conformación, ¿sí o no? Pero los dos siguen siendo C6, H2, CO6. ¿Sí o no? Algo parecido ocurre acá. ¿Okay? Son en reacomodo, en organización molecular son diferentes, pero digamos que cumplen la misma función. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y acá te voy a mencionar una palabra que lo voy a mencionar al final de la clase. Porque acá ocurren 2 rutas llamadas lanzaderas, por si acaso. Acuérdense esa palabra que al final de la clase lo voy a retroalimentar y cada uno va a tener nombre. Hay 2 rutas metabólicas y las 2 rutas se llaman lanzaderas. Cada una tiene un nombre. Muy bien, por eso que ocurre este pequeño detalle. Sigo para allá. Formación de la acetilcoenzima. ¿Dónde se da? En la matriz, sí, en la mitocondria. ¿Pero en qué parte? En la matriz mitocondrial, también llamada ¿Mitosol o citosol? bien, mitosol. Muy bien, mitosol. Piruvato, que se formó de la glucólisis, ¿ok? Mucho cuidado. Sí, se va a transformar en acetilcoenzima A, pero para transformarse ocurrió cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se ha liberado ¿qué cosa? CO2, se ha adicionado una coenzima A, obviamente, ¿ok? Y también se ha formado ¿qué cosa? NASH, ¿ok? Muy bien. Entonces esto lo voy a mencionar de esta manera. El piruvato
en la formación del acetilcoenzima A. Empiezo, el piruvato, hablo del piruvato. ¿Se carboxila o se descarboxila? Descarboxila. Se descarboxila, porque pierde carbono. ¿Ok? A ver, pregunta así recontra. Lo diría, pero tiene con esto. ¿Cuántos carbonos tiene el acetilcoenzima A? ¿Eh? Oye, que nada. ¿No son tres? ¿Cuánto? ¿Cuántos carbonos tienes? Pregunta y investigación. Bueno, 5. No lo voy a decir. ¿No son 5? Quiero razonar. Vamos a razonar. No, ¿no son dos? Son 5. Dos. ¿Dos? Dos. Ya, ¿qué habla? ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Te explico por qué. ¿Ok? Ya, De glucosa a 2 piruvatos, la glucosa tiene 6 carbonos. ¿Sí? Ajá. ¿Y cada piruvato cuántos carbonos tiene? 3, claro. Tiene 3. Ah, yo solamente había todos los 2. 3 carbonos, ha perdido un carbono. Bien. Sigamos. El piruvato, en la formación del acetilcoenzima A, ¿se hidrogena o se deshidrogena? deshidrogena. Bien, se deshidrogena. ¿Por qué? Porque el NAD ahora tiene hidrógeno. El NAD ganó hidrógeno. Pero para que haya ganado, el piruvato que no gane. Claro. Hay que robarle. ¿Ok? ¿Todavía está ahí? Sí. Muy bien. Ciclo de Krebs, siguiente evento. Que también se realiza ¿en dónde? En la matriz mitocondrial. Sinónimos, cuidado. Ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del citrato. ¿Ok? El acetilcoenzima A, que ya sabe dónde viene, ¿ok? Va a pasar por una serie de reacciones que se llama ciclo de Krebs. Ahora, lo mínimo que te pide el día de hoy, bueno, lo mínimo todo, ¿ok? Pero lo mínimo que te puedo pedir el día de hoy de esas reacciones es que me sepas dos cosas. Primero, que quién captura a ese acetilcoenzima A y quién es el primer producto del ciclo de Krebs. Eso es lo mínimo que te puedo pedir el día de hoy, ¿ok? Comienzo. Por las reacciones que estás viendo, por toda esa imagen que estás viendo, ¿ok? Deja de copiar, ¿sí? ¿Okay? No lo digo por mí, me encantado, sigue copiando, pero el examen diría mucho de ti. ¿Okay? En el caso del acetilcoenzima A, alguien lo captura. ¿Quién captura a ese acetilcoenzima A? Oxalacetato. Muy bien. El oxalacetato captura el acetilcoenzima A y se forma el primer producto, que se llama Citrato. Por eso que el ciclo de Krebs también se llama ciclo de citrato. ¿Te das cuenta? Porque es el primer producto, ¿ok? Muy bien. Luego viene este citrato con una serie de reacciones: citrato, isocitrato, cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato y otra vez Fumarato, ¿ok? se tuvo que fumar. Pero en esas reacciones ocurren cosas. Empiezo. Digamos que en esta primera parte no ocurre mucho, casi nada, ¿ok? Si te das cuenta, fíjate el producto: isocitrato, citrato, o sea, no ocurrió nada casi. A lo mucho que ocurrió es una hidrogenación y una hidratación y una deshidratación, si te das cuenta. Gana y pierde agua, por lo que no había ni un producto nuevo, digamos. ¿Ok? Muy bien. Del isocitrato al cetoglutarato ocurren cosas. ¿Qué cosa? ¿Se libera qué cosa? NASH, pero también se libera algo más. CO2. ¿Ok? Del cetoglutarato al succinilcoenzima A ocurren cosas. ¿Se libera? NASH. ¿Qué se libera? CO2. ¿Ok? Del succinilcoenzima A al succinato ocurre cosas. ¿Qué ocurre cosas? ¿Se libera qué cosa? ATP. Y acá hago un paréntesis. ¿Tú recuerdas, y si lo dije, cuántas kilocalorías equivale un ATP? 7,3. Te tengo una sorpresa. Un GTP equivale a un minuto. 7,3 kilocalorías. ¿Ok? Entonces, un GTP es equivalente a decir qué cosa? ATP. Porque los dos tienen el mismo valor de kilocalorías. ¿De acuerdo? ¿A ti más o menos? Y también tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque recuerda que ATP, ¿qué significa? Adenosín, trifosfato. Adenosín, ¿a qué te suena? Adenosín, ¿a qué te suena? Excelente. Adenina, que es una base nitrogenada púrica o pirimidina. Púrica, 2 anillos, ¿ok? 2 anillos. Pero si recuerdan, las púricas eran 2 bases nitrogenadas, la adenina y ¿qué más? Y la guanina. Muy bien. Por eso que GTP significa guanín trifosfato. O sea, viene de la guanina. Como la guanina y la adenina pertenecen al mismo tipo de base nitrogenada, eso es lo que van a tener el mismo valor energético. Claro. ¿Así más o menos? Sí, pero ¿por qué? Sigamos. Okay. Entre el succinato y fumarato se libera ¿qué cosa? FASH, que te dije que consistía, ¿ok? Fumarato, malato y otra vez
o será acetato, donde también se libera ¿qué cosa? Nash. NASH. Un favor, ¿cuántos NASH mencioné que se liberaban? 4. Cuenta, por favor. 4. ¿No son 3? 3. No, pero el Fash también es Tengo un una Nash, curiosidad, ¿no? ¿dónde están tus 4? 3 Nash. Muy bien, 3 NASH. 3. Excelente. ¿Ok? ¿Cuántos FASH se liberan? 1. Animal. Un FASH. 2 carbonos. Muy bien. ¿Cuántos GTP se liberan? 1. Muy bien. GTP. ¿Cuántos CO2 se liberan? 2. 2. Eso es el resultado del ciclo de Krebs. ¿Ok? 3 NASH, un FASH, un GTP y 2 moléculas de CO2. ¿Hasta más o menos? Sí. Sí, muy bien. A ver, chicos, empecemos. Entre el isocitrato y el cetoglutarato, ¿ha ocurrido una hidrogenación o una deshidrogenación? Deshidrogenación. Bien, una deshidrogenación. ¿Una carboxilación o una descarboxilación? Descarboxilación. Una descarboxilación, muy bien, excelente. ¿Okay? Entre el succinil coenzima A y el succinato, ¿ha ocurrido una fosforilación o una desfosforilación? Bien, una desfosforilación. Bien, ¿eh? Bien, bien. ¿Okay? Bien acá. Bien acá. Sí. Electrones, o también llamado cadena respiratoria. ¿Okay? ¿Dónde se da? En la cresta mitocondrial. Y si recuerdan, la cresta mitocondrial, ¿okay? Acá tengo la mitocondria. La membrana interna tiene unos pliegues. Esos pliegues se llaman cresta mitocondrial. ¿Okay? En esa cresta mitocondrial se va a dar esto de acá. Chicos, todo esto que tú ves acá era la cresta mitocondrial, no cresta modelo horizontal para poder. ¿Sí? Y en esa cresta, en esa membrana, hay proteínas de transporte. Porque esas proteínas están denominadas de esta manera: complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Okay? Y cada uno con un nombre, en este caso. ¿Okay? Recuerda que en el ciclo de Krebs se formaron ¿qué cosa? NASH. ¿Okay? En el complejo 1, ¿qué es lo que va a pasar? Gracias a estas proteínas, el NASH se va a deshidrogenar, o sea, pierde hidrógenos, y los hidrógenos se van a acumular, y lo mismo pasa con el FASH, se van a acumular. Pero no solamente eso, cuando el NASH pierde hidrógenos, también pierde, cuidado por acá, también pierde electrones. ¿Okay? Y lo mismo pasa acá, el FASH pierde hidrógeno y también pierde electrones. ¿Okay? Y esos electrones van a comenzar a viajar a través de la membrana de la cresta. ¿Okay? Se llama transporte de electrones. ¿Okay? Muy bien, estos electrones pasan por unos complejos, como te lo mencioné, pasan por la coenzima, por el complejo 1, llamado NASH deshidrogenasa, a relación el nombre, pasa el FASH en el complejo 2, ¿cómo se llama el complejo 2? FASH deshidrogenasa, pasan a la coenzima Q, y la coenzima Q tiene un nombre llamado ubiquinona, por si acaso, mucho cuidado. ¿Okay? Esta proteína sigue transportando electrones, ¿okay? A través del complejo 3, también llamado citocromo BC1, o también llamado simplemente citocromo oxidasa. Pasa al citocromo C, los electrones, lo cual llevan al complejo 4, llamado citocromo A1, A3, o simplemente citocromo reductasa. Estos electrones llegan ¿a dónde? Al oxígeno, y es por eso que al oxígeno se le considera el último aceptor de electrones. El caso del oxígeno, por favor. Recuerden, último aceptor de electrones. Ahora esto me lo voy a poner. Último aceptor de electrones. Porque es el último que captura obviamente los electrones. ¿Y para qué captura los electrones? ¿Para formar qué cosa? O sea, agua. ¿Recuerdan los hidrógenos que se formaron en el espacio intermembranoso? ¿Okay? En la matriz mitocondrial. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Perdón, en el espacio intermembranoso. Estos hidrógenos van a pasar por una partícula, que también está en la membrana, partícula llamada partícula F. Y al pasar por la partícula F, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a formarse esto. Mira, a partir de ADP, se va a formar cosa, ATP. Y este proceso se llama fosforilación oxidativa.
que es la formación de ¿qué? De ATP, por medio de una enzima que se encuentra en esa partícula F. ¿Esa enzima cómo se llama? ATP asa. O ATP sintasa. O ATP sintetasa. ¿Okay? Cualquiera de los tres nombres. Sintetasa. Okay. Bien. Recuerda que acá estos Nash y el FASH vienen del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿cuántos Nash se formaron? 3. 3. Y cuando se forma el ATP, forma una cantidad. Si en el caso de los 3 Nash que vienen del ciclo de Krebs, la cantidad de ATP que se forma son ¿cuánto? 9 ATP. Y en el caso del único FASH que viene del ciclo de Krebs, se forma ¿cuánto? 2 ATP. Relaciona conmigo. Si 3 Nash equivale a 9 ATP, uno solo. 3. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí. Sí. Muy bien. ¿Dudas acá? ¿Todo bien? Ok. 1 minuto y test. Glucólisis, muy bien. Okay. Y en la glucólisis se liberaba 2 ATPs, okay, netamente. Pero también se liberaban ¿qué cosa? 2 NASH. Que esos 2 NASH, ¿a dónde se dirige? A la mitocondria. Y la mitocondria agarra, puede tomar un par de rutas metabólicas llamadas lanzaderas. Y ahí puede ocurrir 2 cosas. O se siguen manteniendo como 2 NASH, o se transforma en ¿qué? En 2 FASH. Si recuerdan la semana pasada, cuando hicimos la fosforilación oxidativa, yo te mencioné que 3 NASH equivale a ¿cuántos ATPs? 9 ATP. Y 1 FASH equivale a ¿qué? A 2 ATP. ¿Tú bien hasta ahí? Sí. Chicos, por lógica, si 3 equivale a 9, uno solo. 3, muy bien. Entonces, por acá, para terminar, balance energético. Esto no te lo explico en cualquier cosa, okay, no te lo explico en cualquier lugar. Escúchame acá. Acá la idea es sumar ATP. Te voy a pedir que 1 minuto deje copiar, para que se entienda la parte. ¿Okay? Acá, ya que hemos hablado tanto de ATP, hay que contar cuántos ATP se han producido en ese ciclo de respiración celular. ¿Okay? Empiezo. En la glucólisis, netamente, la célula ¿cuánto ganaba? 2 ATPs, netamente. ¿Ok? Y hemos explicado bruto y neto. ¿Sí? Pero también se liberaban 2 NASH. 2 NASH que a través de estas rutas llamadas lanzaderas pueden producir o 4 o 6 ATPs. Me explico. A ver, acá. Tú me dijiste que un NASH equivale a ¿cuántos ATPs? A 3. Bacán. Si tengo 2 NASH, ¿cuántos ATPs? 6. Ahí está, 6. ¿Ok? Pero si tengo 2 FASH, tú me dijiste que un FASH equivale a 2 ATP. Si tengo 2, 4 ATP. Y aquí está. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir acá. Entonces, los 2 NASH que se han liberado en la glucólisis o te forman 4 ATP o te forman 6 ATP. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Muy bien. Sigo. En la formación del acetilcoenzima A, ahí se liberaba un NASH, si recuerdas. ¿Ok? Un NASH que equivale a ¿cuántos ATPs? 3. A 3. Por 2, 6 ATPs. ¿Por qué por 2? Porque recuerda que ¿cuántos piruvatos se forman en la glucólisis? 2. Entonces, esto es por cada piruvato. Como hay 2 piruvatos, por 2. ¿Te ves hasta ahí? Sí. 6 ATP. Muy bien. Sigo. Ciclo de 3. Un GTP. Y tú me dijiste que un GTP es equivalente a ¿qué? A un ATP. Por 2 piruvatos, 2 ATP. ¿Te ves hasta ahí? Sí. Fosforilación oxidativa. Fue lo último de la semana pasada. 3 NASH equivale a ¿cuánto? A 9 ATP. Por 2 piruvatos, 18 ATP. Un FASH equivale a ¿cuánto? 2 ATPs. Por 2 piruvatos, 4 ATP. Suma la última columna teniendo en cuenta este detalle. ¿Están bien estos resultados? ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Profesor, es obvio que si tú sumas acá con el 4 te da 36. Si tú sumas con el 6 te da 38. ¿Ok? Muy bien. Profesor, esas lanzaderas tienen nombre. ¿Ok? Si al final de un ciclo de respiración celular obtienes 36 ATPs, es porque la lanzadera que se ha seguido, ¿cómo se llama? Fosfoglicerol fosfato. Pero si al final del ciclo de respiración celular se obtiene 38 ATPs, es porque la lanzadera que se ha seguido, ¿cómo se llama? Malato aspartato. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos ATP produce la lanzadera malato aspartato? 38. No. ¿Cómo dice? Ah, 4 ATP. ¿4? ¿Qué cosa?
¿Cuántas ATPs produce la lanzadera malato aspartato? 6. Muy bien, 6. Los 38 no está produciendo. ¿Te das cuenta? El 6. ¿Ok? Otra vez. ¿Ok? ¿Cuántos ATP se obtienen siguiendo la lanzadera fosfoglicerol fosfato al final del ciclo de respiración celular? Ese sí es 36, porque te dicen al final del ciclo de respiración celular. ¿Ok? Cambio de pregunta. ¿Cuántos ATPs produce la lanzadera fosfoglicerol fosfato? 4. Ese sí es 4. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Excelente. Con eso termino lo que es respiración celular. Un minuto para que termines esto y comenzamos la clase de fotosíntesis. Ay, fotosíntesis.